Ahora ya tenemos un primer comentario de Carmen, que está de acuerdo con Ronald. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí? Tenemos un por dos. ¿Están a favor de Ronald? ¿Alguien a favor de Dana o que ninguno tiene razón? Y al parecer todos están de acuerdo con Ronald. A ver, vamos a leer lo que nos comenta Ronald. Ah, por su parte, Ronald corrige a Dana y le explica lo siguiente. El costo de oportunidad de estudiar en la universidad es calculado mediante la sumatoria del valor de cada una de las cosas, actividades o alternativas que se dejan de lado para poder seguir los estudios universitarios. Para mí es parcialmente correcto. ¿O por qué ustedes están a favor de lo que dice Ronald? Exacto. Como comenta Diego inicialmente, que sería solo la de la segunda mejor opción. En este caso, lo que hace Ronald es hacer una suma de todas las otras actividades que está dejando de hacer, ¿no? Pero en realidad el costo de oportunidad es solamente lo que dejamos de hacer, nuestra segunda mejor opción. A ver, un momento, les comparto otra pantalla para que podamos ver el tema de la sumatoria. Bueno, básicamente la sumatoria es poder sumar tu segunda mejor opción, tu tercera mejor opción, tu cuarta mejor opción, y así. Eso es lo que está tratando de comentar Ronan. Él está sumando todas las decisiones, no solo la segunda. A ver, lo que nos comenta Gabriel, el costo de oportunidad se basa en aquello que sacrificas para hacer una actividad o acción, claro, y que no está relacionado con el costo de los útiles de la universidad. Así es. Claro, entonces, a ver, con respecto a lo que comenta Ronald, el costo de oportunidad no es la suma de todas las opciones que estamos dejando de hacer, sino simplemente de nuestra segunda mejor opción. Y con respecto a Dana, bueno, Dana le dice a Ronald que el costo de oportunidad de estudiar en la universidad está representado por el valor de las pensiones, los libros y todos los gastos que se realizan en la universidad. Pero eso no representa el costo de oportunidad de estudiar en una universidad, simplemente te representa cuánto te va a costar estudiar en la universidad. ¿Se nota esa pequeña diferencia entre lo que te cuesta estudiar en la universidad versus tu costo de oportunidad? Listo. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta o duda de esta primera pregunta respecto al costo de oportunidad. Ya, listo, chicos. A ver. También tenemos, bueno, la segunda pregunta es, comente y analice el siguiente texto. Igual les doy un par de minutos para que puedan responder la pregunta y nuevamente volvemos a los comentarios. ¿Qué opinan, chicos, de la pregunta número 2? ¿En qué sentido basar en la experiencia, Anali?
Claro, básicamente los datos es la experiencia que se va recolectando periodo a periodo, porque no habría manera de comprobarla de manera práctica. También es un buen punto, Mario. Así es. ¿Tienen comentarios acertados? Habrá un momento para compartirles un documento de investigación para tener un ejemplo de esto. Exacto, la idea de una teoría es saber si es que está en lo correcto o no. Y la forma en la que nosotros sabemos si es que es correcto o no es evaluarlo para ver si es que la teoría se adapta a la realidad, no la realidad a la teoría. Me dan un segundo para poder compartirles un documento de investigación que está relacionado con esto. Un segundo, por favor. Entonces, vamos a ver una teoría que es, bueno, un documento de investigación que básicamente lo que trata de responder es cuáles son los principales determinantes para que dentro de un país exista inversión. Exacto, eso es lo que tratamos de realizar con algún tipo de investigación. Pero ahora también es necesario que tengamos en consideración que no solo existen estudios cuantitativos, ya sea mediante el uso de datos o en específico, para nuestro caso, el uso de econometría, sino que también existen estudios a nivel cualitativo, que básicamente son estudios de caso, por ejemplo, que otros tenemos el uso de recolección de historias para poder crear una versión completa o poder narrar cuáles fueron los hechos que llegaron a suceder. O también tenemos el uso de estudios de caso, que son básicamente aplicados en temas de cuando se requiere analizar cuáles fueron los comportamientos de una empresa. Entonces, lo que les presento a continuación es un artículo de investigación que básicamente lo que trata de encontrar es cuáles son los principales determinantes para que en un país exista inversión en el tema de minería. ¿Cuáles creen, a ver, según la experiencia que puedan llegar a tener, cuáles creen que serían algunos determinantes para que en un país exista inversión minera? ¿Alguna idea de qué es lo que se necesita para que un país atraiga inversión en el sector minería? Ya. Bueno, inicialmente se pensaba que, exacto, las regulaciones juegan un factor muy relevante dentro de la inversión, en específico en temas de tributación. Por ejemplo, salió recientemente un reporte del FMI en el que denota a Perú como de los que tiene mayor carga tributaria y en comparación con países como, por ejemplo, Chile o Canadá, que están ubicados en el top donde tienen menos cargas tributarias, es un poco es como si estuviéramos perdiendo, porque las empresas prefieren ir a países en donde existe menor carga tributaria. Eh, exactamente. Temas de confianza también son relevantes dentro del sector porque son inversiones a largo plazo, porque una minería no solo es para 2 o 3 años, sino 30, 50 años en donde vas recuperando la inversión y también vas escarbando y sacando más materiales. Listo. Entonces, tenemos un par de temas. En este caso tenemos regulaciones y confianza. Bueno, en el documento lo que tratan de evaluar en específico es eh,
parten de dos teorías. La primera teoría es que, a ver, la inversión en el sector minero, inicialmente se pensaba que solo estaba dedicada a cuánto mineral existe en el país. Entonces, la primera teoría fue esta. Y evidentemente hubieron investigaciones que estuvieron a favor de esa primera teoría. Sin embargo, se fue investigando cada vez más y no solo existe ese factor en el que mientras más mineral tenga el país, entonces mayor inversión va a haber dentro del país, sino que salieron a la luz temas institucionales. Como comenta Gabriel, acá podemos poner factores institucionales del país. Y dentro de estos factores institucionales lo que podemos observar es que, por ejemplo, temas relacionados a conflictos sociales están bastante relacionados en cuanto a la inversión minera, porque si es que existen problemas entre las empresas y las comunidades en donde se están llegando a explotar los minerales, los inversionistas no van a tener incentivos para poder realizar la inversión, porque no van a poder saber si es que van a ganar dinero o no en el tiempo, porque los conflictos sociales a veces paralizan sus actividades. Entonces, ese es un ejemplo de, por ejemplo, de cómo es que una teoría puede llegar a ser refutada. En este caso, se planteaba inicialmente que solo bastaba con tener minerales para poder generar inversión en el sector minería, pero se fue refutando ya que salieron a la luz factores institucionales para poder promover la inversión minera. Exactamente, lo que se realiza es una recolección de datos y se analiza con modelos econométricos para ver si es que estos factores institucionales afectan o no a la inversión del sector minero. Y, por ejemplo, no vamos a ver toda la investigación, pero esta es una parte muy importante del documento. Lo que trata de analizar son elasticidades. Básicamente una elasticidad es qué tan sensible es, por ejemplo, la inversión minera frente a cambios en la confianza del país. Me dicen si es que se entiende esta segunda parte porque me parece relevante el momento de la forma en la que se puede llegar a contrastar o no alguna teoría. Entonces, por ejemplo, tenemos esta barra de color naranja, que básicamente lo que nos dice es qué tan sensible es la inversión en el sector minero cuando hay cambios en factores de confianza. Entonces, podemos ver que tiene un valor de 2. Por ejemplo, si es que la confianza aumente un 10%, la inversión minera va a aumentar en un 20%, porque tiene una razón de 2. Y ese 10% del cuantil, sí, ahorita vamos a ver el tema de azul, no se preocupen. Estamos analizando por partes. Ah, sí, el tema de elasticidades, ¿cómo cambia en este caso, acá lo escribo, si no, ¿cómo cambia, no, cómo reacciona la inversión en minería frente a un cambio en la confianza? Eso es lo que nos trata de decir esta elasticidad de color naranja. Entonces, podemos ver que la variable de confianza está representada por el índice de libertad económica. Y, por ejemplo, si es que el índice de libertad económica de un país se incrementa en 20, el, la inversión en la inversión minera dentro del país deberían incrementarse en 2 veces. O sea, se incrementaría en 40, por ejemplo. Entonces, esta es la reacción que tienen el top de países en donde existe mayor inversión. Y podemos ver que no existe una barra de color azul. Sí, el color naranja es la inversión, es la confianza son temas institucionales del país, que lo podemos relacionar con temas de qué tanta confianza tienen las empresas para invertir en el país. Ajá. Entonces podemos ver que no existe ningún efecto de la barra azul, que vendría a ser la barra azul es, a ver, básicamente es qué tanto mineral hay en el país.
Entonces, podemos ver que en el top de países no importa cuánto mineral tengas, lo que importa son los factores institucionales, porque a eso es a lo que reacciona la inversión minera. Y eso lo podemos encontrar hasta el top 50, es decir, a partir del top 50 de países donde mayor inversión existe en minería, es donde recién empieza a afectar qué tanto mineral tiene el país. Y por tanto, es una forma en la que nosotros podemos refutar algunas teorías. Antes se pensaba que, que el cuánto mineral tiene el país es lo que más afecta a la inversión, pero ahora podemos ver que factores institucionales son los que son los más importantes en cuanto a la inversión minera. Entonces, eso es un poco de qué es lo que se debería de hacer para poder refutar alguna teoría respecto a la segunda pregunta. Entonces, si es que no se puede refutar mediante alguna evaluación empírica, es porque, perdón, bueno, no es una buena teoría porque no se podría contrastar si es que es cierta o no. Básicamente eso. Igualmente, en la tercera pregunta les dejo un par de minutos para que puedan revisarla y realizar algunos comentarios. Ya, ahora tenemos los primeros comentarios. El primero es positivo y B normativo, positivo normativo, 2 positivo, positivo la primera. Ya, a ver, vamos a partir desde lo inicial, que es que es un análisis económico positivo inicialmente. Positivo. Exactamente, en un análisis positivo no se da ningún juicio de valor, simplemente explica tal cual las cosas. Entonces acá lo podemos relacionar como sin juicio de valor. Mientras que en análisis normativo, lo que hacemos es emitir juicios de valor, ¿no? Ujú. O también que usted que recomiende cómo debería de ser el mercado o algún otro evento. Sí. Entonces, a ver, vamos a analizar caso por caso. El caso de la pregunta A.
Ahora tenemos el racionamiento de la gasolina, es decir, la asignación a cada individuo de la cantidad máxima de gasolina que puede comprar anualmente. Es una mala política social porque interfiere en el funcionamiento del sistema del mercado competitivo. Esta última parte, bueno, esta afirmación sería un juicio de valor o no sería un juicio de valor. También es una mala política. Exactamente, está comentando lo que debería hacer. Entonces, esta primera parte es bueno, esto es un juicio de valor. Y por tanto, esta primera afirmación es normativa. En la segunda parte, Annalyn nos comenta positivo porque es afirmado. A ver, vamos a revisarlo. En la segunda parte nos comentan, a ver, el relacionamiento de la gasolina es una política con la que el número de personas cuyo bienestar empeora es mayor que el número de personas cuyo bienestar mejora. Exacto, Carmen. La primera parte es lo que comentas. A ver, en la segunda parte lo que tenemos es básicamente que el número de personas cuyo bienestar, el número de personas eh, cuyo bienestar empeora, o sea, se va para abajo, es mayor que el número de personas cuyo bienestar mejora. Exacto, no está dando ningún juicio de valor, simplemente está describiendo cómo son las cosas. No te dice si es que es una buena política o es una mala política. ¿Se entiende esta parte de, bueno, la diferencia entre ambos enunciados? Exacto, y esta segunda parte puede llegar a ser refutado o no, ¿no? Porque se puede tener puede ser refutado o no dentro cuando se realiza algún documento de investigación o investigación respecto al tema. Ya. A ver, entonces, no sé si tenga alguna consulta hasta el momento, ya sea de la primera parte de estas tres primeras preguntas. Si no, no hay ningún problema en volver a repetir algo. Ya chicos, entonces continuamos. Ahora hay una consulta. Bueno, si es que basta que tenga un juicio de valor para que nosotros podamos reconocerlo como normativo, ¿no? Porque acá un poco jugando con las definiciones, simplemente tendría que tener un juicio de valor para pasarlo a normativo. Pero si solo es análisis y no tiene ningún juicio de valor, necesariamente tendría que ser positivo. Me parece que alguien levantó la mano. ¿En qué sentido, perdón? ¿En qué sentido, Carmen, de en qué se diferencian estos dos enunciados? Claro, en el primer enunciado, eh, a ver, estamos analizando el contexto del racionamiento de gasolina. Eh, Tenemos el normativo, bueno, positivo, y el normativo. Un análisis que sea estrictamente positivo, es decir, que no dé ningún juicio de valor,
te va a comentar qué es lo que sucedería si es que se da un racionamiento de gasolina. Es decir, que se recorte la cantidad que cada usuario tenga que recibir mes a mes o día o con un carnet o cualquier cosa. Entonces, eh, los racionamientos por lo general son malos porque causan posteriormente desabastecimiento porque no hay incentivos a que los productores puedan, puedan producir más del bien. Eso vendría a ser un análisis positivo porque no existe ningún juicio de valor. Y eso es lo que nos comenta un poco esta segunda afirmación, ¿no? Nos está comentando que el razonamiento de la gasolina es una política con la que el número de personas cuyo bienestar empeora es mayor que el número de personas cuyo bienestar mejora. No está diciendo si es que es buena o es malo, simplemente te describe cómo son las cosas dentro de este contexto de racionamiento de gasolina. Mientras que en la primera enunciado nos comentan que es una mala política social porque interfiere en el funcionamiento del sistema de mercado competitivo. Con, con esta pequeña palabra de es una mala política, ya está dando un juicio de valor respecto a al racionamiento de gasolina. Por tanto, esa es la diferencia entre ambos enunciados. No sé si está más claro ahora o lo volvemos a repetir. Ya. Entonces, no sé si tengo alguna otra consulta. Ya, sí, lo volvemos a repetir. Eh, Nosotros estamos analizando actualmente si es que el racionamiento de gasolina, perdón, estamos analizando el contexto en el que existe un racionamiento de gasolina y queremos diferenciar si es que hay un enunciado que es positivo o normativo. Entonces, recordando un poco, un análisis normativo es aquel que emite juicios de valor. Emite valor, juicios de valor. Y un análisis positivo simplemente te describe las cosas. Las cosas, ya sea mediante argumentos lógicos, como por ejemplo, si es que las empresas racionan, perdón, si es que el Estado te dice que va a empezar a racionar gasolina porque a ver, porque el precio del combustible está muy alto y entonces tenemos que hacer que alcance para todos y cada uno va a consumir cierta cantidad al mes. Lo que va a generar al final es desabastecimiento porque las empresas van a dejar de producir porque no pueden aprovechar ese pequeño margen de ganancia que pueden sacar del mercado. Entonces, en todo lo que les he dicho, no les he comentado si es que el racionamiento de gasolina es bueno o es malo. Simplemente les describo cómo podrían suceder las cosas. Entonces, ese es un análisis que no emite juicio de valor y por tanto es positivo. Que vendría a ser esta segunda parte, ¿no? El racionamiento de la gasolina es una política con la que el número de personas cuyo bienestar empeora, es decir, es decir, que no beneficia a nadie. Esto básicamente lo podemos reexpresar de no beneficia a nadie. Bueno, no beneficia a todos. No se está dando ningún juicio de valor en el sentido de que no se dice si es que la política es buena o es mala o si es que se puede mejorar o demás. Simplemente te describe las cosas. Mientras que en el primer enunciado está dando su apreciación respecto al racionamiento de gasolina, que vendría a ser esta segunda parte. El racionamiento de gasolina es una mala política. Entonces, en ese punto él es donde en el primer párrafo, la primera oración se emite un juicio de valor y por tanto es un análisis normativo. No sé si está más claro. Ya, chicos. Pero entonces, no sé si tengan alguna consulta de estas tres preguntas. Si no, pasaríamos ya a las siguientes tres. Ya, entonces continuamos. Igual les doy un par de... les doy un par de minutos para que puedan
leerla y tener alguna idea del ejercicio. Ya chicos, entonces para empezar, ¿se tiene claro el concepto de arbitraje? Para darle un poco más de forma a la pregunta. Ya, básicamente es compra barato y vende caro en otro lado. Entonces, ¿qué creen chicos? ¿Se podrá comprar gasolina en Lurín y venderla en Lima Metropolitana? Sí, no, ¿por qué? Exacto, tendríamos que tener en consideración los costos de traslado, pero también hay que tener en cuenta que estos costos de traslado pueden reducirse si es que se compra una gran cantidad de gasolina, por ejemplo. Si es que tú compras un poco de gasolina y te vas a ir a otro lado, no puedes sacar una ganancia en ese sentido. Exacto, un poco con lo que comenta Joaquín, depende de la capacidad que tenga la empresa para transportar la gasolina. Eh, un camión grande puede transportar más gasolina que una persona con un pequeño balde, un bidón en el que esté llevando gasolina, ¿no? Para vender en otro lado. Exacto, entonces, un poco la lógica de esa pregunta es que existen costos para poder transportar de un sector a otro o de un mercado a otro, porque en este caso estamos en el mercado de Lurín y queremos llevarlo al mercado de Lima Metropolitana. Entonces, para llevar de acá a acá, existe un costo de transporte. Exacto. Pero acá podría darse el caso en el que se pueden obtener beneficios si es que se transporta una gran carga. Ahí tendremos que ver si es que se podría o no, pero siempre es interesante tener en consideración este tema de una gran carga. Mira, Joaquín nos comenta que es de 40 minutos la distancia. Sí, se tendría que ahí hacer un cálculo para saber si es que se puede llegar a sacar algún beneficio o no. ¿En qué otros mercados creen que se pueda llegar a sacar, bueno, que se pueda dar arbitraje? Estamos viendo el mercado de gasolinas. Claro, esa es una opción de comprar ropa en Estados Unidos y venderla acá en Perú. O tecnología también se puede llegar a hacer.
sobre todo con esos nuevos couriers que han aparecido, que es más fácil traer ropa de Estados Unidos. O si es que, bueno, igualmente han aparecido un montón de negocios que importan cosas de, por ejemplo, AliExpress o que compran a cantidad y se los traen en containers y los van vendiendo acá en Perú, ¿no? Ese es un ejemplo de arbitraje. Los compran baratos en estos países y los venden acá y sacan una ganancia. ¿Y eso por qué? Porque están aprovechando el tema de volumen y aparte el tema que el transporte es muy barato en ese sentido. Exacto. ¿En qué otros mercados, por ejemplo, podríamos llegar a ver esto? ¿O cuáles otros ejemplos tienen de arbitraje? ¿En qué sentido el gas? De hecho, en el tema de gas sí hay oportunidad para hacer arbitraje, pero solo en... A ver, el tema del gas... A ver, sí, el gas de... Bueno, por ahora el gas está empezando a subir el precio por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Pero sí se podría llegar a hacer este tema de arbitraje con commodities en distintos países, ¿no? Aunque el commodity, como es internacional, el precio se fija en distintos mercados, entonces es un poco más complicado y tendrías que tener más precisión en cuanto al arbitraje. Podría ser el tema de los supermercados. Mm, mm, mm. No, nosotros importamos la mayor cantidad de petróleo del exterior, me parece que cerca del 70% del total de petróleo que nosotros consumimos viene del exterior. Entonces, como ese precio fluctúa, no depende de nosotros, sino del exterior. Eso es lo que nos pega más. Pero en cuanto a gas, por ejemplo, lo que hacen es refinar ese petróleo, lo convierten a gas, que son los que venden en los balones de GLP, y eso es lo que nosotros consumimos. Pero tenemos el gas natural, que está mucho más barato. Me parece que está que una, perdón, que un departamento, una casa puede pagar hasta 20 soles o 30 soles como máximo. Y entonces te ahorrarías como el 100%, porque el balón está cerca de 60 y lo que tú pagas como conexión de gas natural está en 30. Ah, pero son dos bienes distintos en cuanto a eso. Y básicamente porque la mayoría de commodities que nosotros importamos no podemos tener ningún efecto en cuanto al precio. Mm, Claro, con respecto a la ropa, sí entiendo que hay varias empresas que compran en Gamarra, por ejemplo, por montones y los van vendiendo en provincias. Entonces, van cambiando de mercado, ¿no? Compran en el mercado de Gamarra y lo pueden vender en mercados de provincia y sacan ahí alguna ganancia. Ese es un tema interesante de entre si son bienes sustitutos o complementarios. Por ejemplo, para temas mm, de vehículos o de transporte, sí pueden llegar a ser bienes, mm, no son bienes sustitutos, porque hay un costo que tienes que pagar. Por ejemplo, tienes que convertir tu carro a gas natural. Entonces, una vez que haces esa conversión, es muy costoso volver a la gasolina, ¿no? Entonces, entre bienes sustitutos, tú puedes hacer un cambio inmediato. Pero si es que cambias tu carro a gas y luego quieres usar nuevamente gasolina, es un poco complicado porque tendrías que pagar nuevamente ese costo de cambio. Entonces, no son tan sustitutos, al menos para el sector transporte. Y nuevamente lo mismo para un hogar, ¿no? Una vez que haces la instalación, no es que vayas a sacar todos los ductos que te han instalado en la casa para poder nuevamente comprar un balón de gas, ¿no? Entonces, no tendrían que ser muy sustitutos ambos en ese sentido.
Claro, para carros que utilizan ambos, pueden llegar a ser complementarios. Pero si es que cambias totalmente, ya ahí se elimina el tema de sustitutos o complementarios. Ujú. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos, respecto a arbitraje o en general? Ya, chicos, entonces pasamos a la pregunta número 5. Vamos a hacer un poco de tipo de cambio. Igual les doy un par de minutos para que puedan revisar la pregunta y a ver qué comentarios tienen. Ya, chicos, ¿qué opinan? Exacto, lo que comenta Jackson es una devaluación debido a la devaluación de una moneda con respecto a la otra. Argentina actualmente y Perú por antes de los 90 con respecto a la inflación, ¿no? Cómo se va comiendo el valor de la moneda. Exacto lo que comenta Gabriel, un poco de cuál sería la visión de las empresas al momento de esta devaluación del dólar y subida del yen, apreciación del yen, perdón. Está relacionado a lo que comenta Marcelo un poco de una cierta escasez de dólares. ¿Podría estar relacionado con ese tema? Sí, a ver, vamos a revisar el caso entonces. Supongo que el yen japonés frente al dólar americano, es decir, ahora se necesitan más dólares. A ver, vamos a sacar una hoja para poder explicar este tema. Ya. ¿Tienen la dirigida a la mano? Si no, tendría que copiar todo el texto. Ya. Entonces tenemos la pregunta número 5. Supongo que el yen japonés sube frente al dólar americano. Es decir, el yen vale más y por tanto vas a necesitar menos yenes para comprar un dólar. Entonces, en t igual a 0, lo que tenemos es que un dólar es igual a, por ejemplo, 100 yenes. Pero existe un cambio y ahora el valor del yen sube frente al dólar americano. Con el mismo dólar tú vas a poder comprar menos yenes.
sube frente al dólar americano. Ahora vas a poder comprar solo 90 yenes. ¿Se entiende la idea? Antes con un dólar podías comprar 100 yenes, pero ahora con un dólar vas a poder comprar solo 90 yenes. Listo. Ahora, es decir, ahora se necesitan más dólares para comprar una cantidad cualquiera de yenes japoneses. O lo mismo que esto. Explique por qué esta subida eleva simultáneamente el precio real de los automóviles japoneses para los consumidores estadounidenses. A ver. Eleva simultáneamente. Supongamos que un consumidor de Estados Unidos, a ver, quiere comprar un carro en Chue, Japón. Entonces, si es que quiere importar el carro, él no va a pagar en dólares, sino va a pagar en yenes. Y como un dólar ahora representa 90 yenes, él va a necesitar más dólares para poder pagar el mismo precio del carro en yenes. Exacto, le va a costar más de lo que le costaba antes. Y, bueno, caso contrario, para un... Este es Japón, ¿cierto? Sí, Japón. Y si es que quiere comprar un carro en Estados Unidos, nos parece una empanada, va a suceder lo contrario, ¿no? Va a necesitar menos yenes para poder comprar el mismo carro en Estados Unidos. Y eso, en ese sentido, estaría incrementándose su poder de compra, mientras que para en Estados Unidos se estaría reduciendo el poder de compra. No sé si tengan alguna consulta de esta pregunta 5, chicos. Si no, ya pasaríamos a la siguiente. Exacto, eso es bueno para los japoneses, porque tienen mayor poder adquisitivo frente al dólar. Entiendo que por la cancelación de las cuentas SWIFT no pueden hacer ninguna transacción en dólares. Y por lo general todos los commodities están expresados en esa moneda y es un poco complicado de que puedan hacer transacciones en su propia moneda. Pero entendería que sí puede ser posible. En realidad el sector de petróleo a nivel internacional es bastante interesante porque eh, hay un cartel que es la OPEP y es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Entonces, a ver, si vemos un poco la gráfica de cómo ha ido subiendo el precio del petróleo, está así. Empezó por acá y empezó así por la guerra y luego empezó a caer. Me parece que llegó hasta 120, pero ahora está rondando un precio cercano a 100, me parece. 100 dólares por acá. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, la OPEP está incrementando su producción. Incrementa producción para inundar el mercado de petróleo. ¿Y por qué quiere la OPEP inundar el mercado de petróleo si es que si lo inunda el precio cae y ellos dejan de ganar dinero? ¿Por qué creen que se dé esa acción por parte de la OPEP? Uno esperaría de que el precio siga aumentando, aumentando, aumentando y ellos puedan sacar mayores ganancias, ¿cierto? Pero están haciendo lo contrario. Ellos están inundando ahorita el mercado para poder controlar el precio y mantenerlo en un rango, bueno, en una franja dentro del 100%, dentro de 100 dólares. Bueno, en resumidas cuentas, con respecto a ese tema, están inundando el mercado porque si es que el precio se incrementa, las empresas y en general todos van a tratar de buscar otro tipo de fuente como energía, porque el petróleo es muy caro y eso da pie a que las empresas, por ejemplo, estén utilizando energías renovables, que está bastante de moda ahora,
y el cambio de matriz energética se dé más rápido. Exacto, para que no busquen otra alternativa como fuente de energía. Eso con respecto al tema de OPEP y petróleo. Si el sol igualara o llegara lo más cerca al dólar, ¿cómo afectaría eso a nuestro país? Bueno, en ese sentido, nuestro poder adquisitivo se incrementaría respecto al de Estados Unidos. Si antes necesitabas, no sé, 320 soles para comprarte una zapatilla en Estados Unidos que te cuesta $60, o sería $80, bueno, ahora vas a necesitar simplemente 80 soles para comprarte la misma zapatilla. Entonces eso incrementa tu poder adquisitivo y se podrían comprar nuevas cosas, no solo en Estados Unidos, ¿no? Porque el dólar se utiliza por lo general en cualquier transacción. Entonces, mientras más se acerca, nuestro poder adquisitivo se incrementa. No sé si tienen alguna otra consulta con respecto al tipo de cambio o cosas del sector internacional. Ya. Entonces pasaríamos a la pregunta 5. Sí, pasaríamos a la pregunta 6. Mejor pasamos a la pregunta 7 y la 6 lo dejamos para el último porque es un pequeño ejercicio que tenemos que resolver juntos. Ya. Pasamos a la 7 y luego volvemos a la 6. Chicos, al menos la parte A. Vamos a ir dando tiempo por preguntas. Si es que es verdadera o falsa y explique por qué. Por ejemplo, las cadenas de moda como Zara y H&M tienen establecimientos en todo Estados Unidos, por lo que el mercado de moda es un mercado nacional. Bueno, su mercado de moda es un mercado nacional, es decir, que pueden llegar a todos los rincones. ¿Qué creen acá en esta parte, chicos? Mercado- Es un mercado mundial. Sí, exacto. Entonces, ah, esta pregunta está un poco relacionada con cómo debemos definir el mercado al momento de analizar cualquier tema económico. Debe acusarse un establecimiento, pero no llegarían a todos los rincones. Por ejemplo, ahí Gabriel nos comenta que está en Miami, pero no en Orlando. Entonces no necesariamente es un mercado nacional. Entonces, con respecto a la primera pregunta, lo que básicamente nos está comentando es una eh, versión falsa, porque va a depender de qué es lo que nosotros querramos analizar y cómo es que nosotros estamos entendiendo al mercado. Por ejemplo, como bien comenta Gabriel, H&M podría estar perdón, está solo en Miami, pero no está en Orlando. Entonces, eh, en ese sentido no podría llegar a ser un mercado nacional, por así decirlo. Pero si es que nosotros delimitamos cuál va a ser nuestro mercado, ya lo podríamos tomar ya sea como mercado internacional, nacional, regional o incluso local. Entonces va a depender del análisis que nosotros querramos realizar en ese sentido. Dependerá
del análisis que querramos realizar. Y también los medios por los cuales se puede llegar a comprar, ¿no? Ahora con la compra a través de Internet es posible comprar en cualquier sitio. Entonces es preferible también tener en consideración esos puntos para poder analizar el mercado en el que estemos investigando. Entonces puede ser un mercado internacional, un mercado local, regional, y también tener en consideración puntos de venta, no, mecanismos de venta. Entonces, ¿tienen alguna consulta, chicos, de esta primera pregunta? Ya. Entonces, les doy un par de minutos para la parte B y me comentan qué es lo que opinan. A ver. A ver, la segunda pregunta nos dicen, nos comentan. La gente generalmente compra ropa en la ciudad en la que vive. Por tanto, hay un mercado de ropa, por ejemplo, en Atlanta, que es distinto al mercado de ropa de Los Ángeles. No necesariamente establecen un precio en sus estados. Bueno, no, porque no tienen ese poder de negociación que sí tienen, por ejemplo, si es que vas a comprar en la calle, ¿no? Por ejemplo, en Zara y H&M entiendo que ya tienen definidos sus precios, entonces no es que haya una interacción entre ofertantes y demandantes ahí para determinar un precio. Pero sí lo habría en otros tipos de mercado, ¿no? Entonces, nuevamente, teniendo en consideración las preferencias y el tipo de mercado, en este caso las ciudades, sería verdadero, ¿no? Porque hay distintos gustos, ya sea en Atlanta o en Los Ángeles, por temas, por ejemplo, de, no sé, de clima, ¿qué más? Las modas y demás. Entonces, el tipo de ropa que va a llegar en cada mercado es distinto y por tanto tus consumidores también van a ser distintos y demás. Ujú. Entonces son mercados totalmente diferenciados y son distintos. Exacto, tiene que ir de acuerdo al contexto. Entonces acá simplemente de acuerdo al contexto. Listo, Alicia, no te preocupes. Ah, en la parte C, chicos, les doy nuevamente un par de minutos para que lo puedan revisar.
Sí, pero en este caso solo estamos analizando estas dos marcas, Pepsi y Coca-Cola. Un poco para darles contexto de estas preguntas es que, por ejemplo, en su curso de organización industrial, lo que van a ver es cómo se debe definir un mercado para poder analizarlo. Y en ese sentido, lo que van a tener que tener como principal análisis es el tipo de producto que estén utilizando. Por ejemplo, en este caso tenemos a Coca-Cola. Y a partir de Coca-Cola nosotros tenemos que identificar sus sustitutos, complementos, mercados en los que operan. ¿Qué más podríamos analizar? Bueno, pero ahora esto. Entonces, es importante definir hasta dónde podemos llegar en complementos, sustitutos y los mercados en donde opera. Todo ello para dar un mejor análisis. Entonces, en este caso, simplemente estamos analizando Coca-Cola versus Pepsi. ¿Y qué es lo que nos dice? Algunos consumidores prefieren más la Pepsi y otros la Coca-Cola. Por tanto, no existe un único mercado de bebidas de cola. Por tanto, no existe un único mercado de bebidas de cola. Bueno, entiendo que Coca-Cola tiene distintos productos, pero en este caso estamos analizando solo, bueno, la pregunta tendría que ser más específica, pero si es que analizamos los productos de Pepsi versus los productos de Coca-Cola, si acá en temas de productos vamos a analizar solo los clásicos de Pepsi, la cola de color negra, y en Coca-Cola también la clásica, la que es toda la vida. Por tanto, no existe un único mercado de bebidas de cola. No sé si con eso les cambia la respuesta. Si solo analizamos la bebida clásica de Pepsi y la bebida clásica de Coca-Cola. ¿Son similares? ¿No son similares? Exacto, solo es gaseosa. Entonces, soy ahora vamos a plantearlo nuevamente. Falta un poco de más precisión con respecto al tipo de bien que estamos analizando. Vamos a analizar Pepsi y su bebida clásica. La clásica. Y Coca-Cola y su bebida clásica. En ese sentido, ¿ustedes creen que exista solo un mercado o son dos mercados distintos? Tomando en consideración que son similares, saben casi lo mismo, ambas son bebidas gaseosas. Exacto, podemos considerar que solo existe un único mercado de gaseosas, ¿no? Porque son tan similares que no es que tengan un nicho específicos. Sí. No sé si tengan alguna consulta de esa parte. Sí, está un poco mal planteado, perdón. Ahí lo volvemos a reescribir entonces. Pero sí tengan en consideración que la bebida que se analiza es la Pepsi, la bebida clásica, y Coca-Cola, la bebida clásica. En ese sentido, sí, solo habría un mercado, ¿no? Pero si es que consideramos todos los productos que ofrece Coca-Cola, es, bueno, al final es verdadero, porque solo existe un único mercado, ¿no? Único mercado de bebidas. Perdón, son falso. Sí existe un único mercado. La última parte te dice, por tanto, no existe un único mercado de bebidas de cola. Falso, sí existe un único mercado de bebidas de cola. Es que acá tienes una negación. Por tanto, no existe un único mercado de bebidas de cola. Sí existe un mercado. Sí existe un único mercado, sí.
Pero igual, más allá de esto, me gustaría que se queden con ese análisis, ¿no? Ambas son bebidas que saben similares, son gaseosas, se ven casi iguales. ¿Qué más tenemos? Saben similar. Entonces, entre los consumidores les podría dar de manera indiferente. Mismo color. Entonces, es un poco indiferente esta clasificación, ¿no? Pero si es que nosotros, por ejemplo, comparamos no la Pepsi clásica, perdón, no comparamos la Pepsi clásica con la Coca-Cola sin azúcar, ahí como que habría un poco de confusión, ¿no? Porque la Coca-Cola sin azúcar sabe un poco distinto a la Pepsi clásica. Ahí sí serían dos mercados distintos. Pero si comparando solo las clásicas, son el mismo mercado. Va a depender del análisis, la verdad. Si es que los agentes les gusta, bueno, tienen preferencias por la marca, entonces sí deberíamos de tener en consideración la marca en ese sentido. Pero si es que los agentes lo consumen porque quieren tomar algo gaseoso y les da igual entre Pepsi y Coca-Cola, entonces podría ser un mercado. Igual esos temas los ven en profundidad en temas de regulación económica, perdón, en temas de organización industrial. Recuerdo, por ejemplo, el caso famoso de McDonald's con Burger King. Sí, solo para que lo tengan en consideración, ¿no? Por ejemplo, les comento que McDonald's y Burger King se pelearon porque Burger King no le daba permiso a McDonald's de que esté en el Jockey Plaza. No sé si antes habían visitado el Jockey Plaza en el año, ¿qué año será? 2010 me parece, pero nunca estuvo McDonald's en el Jockey Plaza, sino que se fue al frente de la Universidad de Lima. Entonces, se fueron a un juicio en el que tuvieron que demostrar eh, que ambos ofrecían el mismo producto. Y en ese sentido se tuvo que hacer un análisis, ¿no? Para ver si es que eran el mismo producto o eran distintos productos. Pero bueno, ya son temas que van a ver más adelante en la carrera. Entonces pasamos a la pregunta número 6. Igual déjame buscar alguna noticia o algo sobre ese tema. Bueno, al menos les paso el titular de la noticia. Ah, pero si van buscando, van a poder encontrar varios bueno, en relación a ese tema de competencia. Pero ya. Ah, bueno, pasamos a la pregunta número 6. Eh, igual les doy un par de minutos para que puedan revisarla y luego la vemos en conjunto.
Ya chicos, en la pregunta 6, pasamos acá. A ver. Tenemos los siguientes datos. El precio en 1996 es de 40 centavos y el precio en 1999 es de 22 centavos. Tenemos esto y tenemos esto. Entonces hubo una reducción en la tarifa en 18, de 18 centavos. Lo que representa un 45%, ya. Y luego nos dice el índice de precios del consumo subió un 10% durante este periodo. Es decir que el IPC el IPC de 1996 al 99 subió un 10%. Y acá vamos a tomar los supuestos de que el IPC en 96 y el IPC en 99, acá vamos a suponer que es de 100 y acá es de 110, solo para que se haga un poco más fácil el álgebra. Y nos pide comentar qué ocurrió con el precio real del servicio telefónico. Precio real que tiene en consideración la inflación. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar el precio real. O sea, limpiar el efecto de la inflación. O considerar el efecto de la inflación, perdón. Y el precio real en 1996, simplemente en 96. Como estamos tomando ese año como base, no va a tener ningún efecto, entonces se va a mantener del mismo modo. Va a ser 40. Mientras que el precio real en 99 va a tener que sufrir un cambio, bueno, va a tener que ser ajustado por la inflación. ¿Y cómo realizamos ese ajuste? Bueno, tenemos que multiplicarlo por 100, a ver, por 22 es el precio del año en el 99. Y esto lo tenemos que ajustar por el, por el IPC de ese mismo periodo, que vendría a ser 110. Y esto hace que bueno, ese 100 hace que lo comparemos con esta misma fecha. En ese sentido, ambos montos ya son comparables. Y lo que nos da de esta operación es que el verdadero precio es de 20 centavos. Entonces, en realidad el precio bajó, el precio real bajó en un 50%, no un 45% que es la forma nominal. No sé si tengan alguna consulta, chicos. Sí, así es la fórmula. Bueno, este 100 sale porque, a ver, acá lo pongo, es el IPC del 96 por el precio del 99 sobre IPC del 99. La forma en la que tú, no sé si se logra ver, si no lo escribo más arriba. Ya. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, chicos. Ya. Ya, chicos, entonces, eso sería todo por la semana.